Eh, Muchas gracias. Eh, Primero que todo, agradecerte la invitación y agradecerle al equipo de gestión, ¿cierto? Esta invitación. Para mí es un orgullo poder estar acá. Los he escuchado de ayer, hoy, ¿cierto? A todas las ponencias que han tenido y finalmente me he dado cuenta que parece que soy el único fonoaudiólogo, ¿cierto? Que va a exponer en esta presentación, así que tengo una responsabilidad importante. Pero créanme que el poder aportar en este espacio de la educación y del mundo de los educadores para mí me enorgullece. Creo que la fonoaudiología debe ser desarrollada desde el ámbito educativo. Hoy por hoy, ¿cierto? Las necesidades están dadas en los sistemas escolares y en las escuelas, ¿ya? Mi presentación va en el marco de la fonoaudiología y las TIC preescolares. Desde la evaluación hacia el abordaje terapéutico, vamos a ir pasando un poco desde lo que es la TIC, ¿cierto? Lo que es la fonoaudiología, lo que es la telerehabilitación, ¿sí? Y el cómo nosotros podemos ir incorporando, ¿cierto? Estas tecnologías al desarrollo, ¿cierto? De alumnos con necesidades educativas especiales, ¿ya? Vamos a hablar de inclusión, vamos a hablar de muchas cosas interesantes que nos van a permitir ir haciendo match, ¿cierto? Y esta sinergia interprofesional entre el educador de párvulo, entre el educador diferencial, entre el fonoaudiólogo, el psicopedagogo, ¿cierto? Y todo este equipo que trabaja, ¿cierto? En una comunidad educativa, ¿ya? Nosotros para el mundo de la educación en Chile se nos reconoce como asistentes de la educación, ¿ya? En Colombia, ¿cierto? Es un apoyo hacia la orientación educativa, ¿cierto? En Argentina lo mismo, en distintos países. Acá en Chile, ¿cierto? Nosotros somos asistentes de la educación y tenemos labores importantes que desarrollar. Para ello, en el fondo, vamos a comenzar y vamos a entender, ¿cierto? Que hoy que estamos en una pandemia, porque seguimos en una pandemia, ¿cierto? El mundo requiere una transformación, puesto que las personas y los lugares de aprendizaje cambian al combinarse estilos de vida con avances tecnológicos. A nivel mundial, ¿cierto? La educación en el año 2022 y el 2021, ¿cierto? Tuvo que tener una obligatoriedad, ¿cierto? Hacia la virtualidad de los procesos educativos. Ya los padres y madres se tuvieron que hacer cargo, ¿cierto? En los hogares, en conjunto con las educadoras, en el desarrollo de la educación, ¿cierto? A distancia. Fue, ha sido y seguirá siendo una hazaña mundial. Hay estudios, ¿cierto?, que plantean que por este simple hecho, que no es menor, ¿cierto?, es un gran hecho mundial, hemos crecido 10 veces, ¿cierto?, lo que proyectivamente íbamos a crecer en tecnología. Por lo tanto, la fonoaudiología como disciplina también tiene que estar en este marco, ¿ya? Y ahí las estrategias que se utilizan actualmente de manera creciente a nivel mundial, ¿cierto?, son las famosas TIC. Y el diseño de implementación, ¿cierto?, de información y tecnología para niños con necesidades educativas especiales, ¿cierto?, a la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, esta necesidad, ¿cierto?, estos chicos que están hoy día cursando, ¿cierto?, algún nivel educativo, requieren cierto apoyo y hoy la tecnología puede ser una herramienta que nos permita brindar un desarrollo, ¿cierto?, hacia sus habilidades sociales y pedagógicas. Es importante entender esto no solo en el desempeño educativo, ya que hoy día lo que nos convoca en esta instancia, ¿cierto?, de participación, sino que también en el desempeño social, familiar, espiritual, ¿cierto?, que hoy día también es un concepto que tenemos que ir acuñando en términos transversales. Y a su vez también yo quiero contarles que dentro de la labor que yo hago como fonoaudiólogo, ¿cierto?, como terapeuta del lenguaje, es el concepto de rehabilitación, en donde desde el inicio, ¿cierto?, es que está puesto la esencia de intentar recuperar aquellas funciones o deficiencias que tiene, ¿cierto? Asimismo, lograr una mejor participación en la sociedad. Por lo tanto, mi labor, ¿cierto? Que va puesta en relación a esta triangulación, ¿cierto? En el contexto educativo, las necesidades educativas especiales, ¿cierto? Y las TIC, es que finalmente el fonoaudiólogo debe tributar a una mejor participación de los niños y niñas. Vamos a contar un poquito qué son las necesidades educativas especiales. Ya existen hace mucho tiempo, voy a hablar desde Chile, ¿cierto? Desde los años 90 comienza a instalarse en nuestro país este concepto y que se habla con un nivel, ¿cierto?, de integrar a estas personas con las necesidades educativas especiales. Y ahí aparecen, ¿cierto?, en Chile los proyectos de integración escolar,
¿cierto? En el caso nuestro, que finalmente eran escuelas especiales, pero eran escuelas con trastornos del específico del lenguaje, ¿cierto? Las famosas escuelas de lenguaje que hoy día existen en Chile, ¿ya? Que son un formato educativo especial, que atenta un poco contra el concepto de inclusión, que es algo que hoy día, ¿cierto?, tenemos que ir desarrollando y finalmente hacia dónde tenemos que caminar. Por lo tanto, la función o la labor del fonoaudiólogo en relación a la perspectiva del lenguaje, ¿cierto?, tiene que estar incorporada desde el concepto de inclusión. Y ahí la inclusión hace que los estudiantes no solo traen un beneficio individual respecto a las posibilidades de la interacción social, sino que el desarrollo, ni el desarrollo del lenguaje, sino que también beneficio para el resto del estudiantado. O sea, la labor del fonoaudiólogo, ¿cierto?, en impulsar el desempeño comunicativo de los niños y niñas en los contextos escolares, tiene que estar pensado no solo en el chico que tiene la necesidad educativa, sino en el contexto escolar. Por lo tanto, ahí la invitación, y si tengo aquí en la ponencia, ¿cierto? O sea, en esta audiencia algunos colegas escuchando, ¿cierto? La flexión que hay que hacer hacia los fonoaudiólogos hoy día es el acompañamiento de los niños y niñas en aula. Y una intervención situada no solo a los niños con necesidades educativas especiales, sino que al contexto educativo. ¿Ya? Y cuando hablamos de contexto educativo o comunidad educativa, ¿cierto? Estamos hablando de educadores, ¿sí? De asistentes de la educación, de todo el equipo de gestión que acompañe, ¿cierto?, este sistema educativo. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer promoción, prevención, habilitación, ¿cierto?, o alfabetización en lo que tiene que ver los aspectos fonoaudiólogos. Con todo esto, ¿cierto?, la idea es que vamos a promover los valores relacionados con qué? Con la aceptación, la comprensión, la diversidad cultural, ¿cierto? El respeto y la empatía. Elementos fundamentales hoy día, ¿cierto? Como sociedad. El poder ir estableciendo estos valores, ¿cierto? Y estos elementos que son importantes para el desarrollo de los niños y niñas, ¿cierto? Como futuros adultos de cada uno de nuestra sociedad. Importante precisar ahí que la fonoaudiología, ¿cierto?, y las TIC tienen una relación hace muchísimo tiempo, ¿ya? Que de una u otra forma la hemos ido desarrollando y consolidando, en el entendido primero de que la fonoaudiología, ¿cierto?, es una profesión encargada de la comunicación humana, los desórdenes, por ello tiene una obligación, que es avanzar, ¿cierto?, y crecer al ritmo de las diversas ayudas tecnológicas disponibles. Por lo tanto, hoy día, ¿cierto?, de la salida del teléfono, ¿cierto?, al celular, hoy del celular a los smartphones, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender desde la perspectiva de la tecnología el cómo ir incorporando estos avances tecnológicos, ¿cierto?, a nuestras intervenciones terapéuticas, ¿ya? Sin perder siempre el concepto de objetividad, ¿cierto?, y efectividad, ¿ya? La colega, ¿cierto?, que expuso antes que yo, hablaba, ¿cierto?, de que tenemos que derribar ciertos mitos con respecto al uso de las tecnologías en los niños. Yo también soy un convencido de que eso debe ser. Ya aquí, ¿cierto?, durante este congreso, eh, eh, las distintas plataformas que hoy día están acompañando, ¿cierto?, este congreso, están muy bien desarrollando estos elementos que tienen que ver, ¿cierto?, con la incorporación de la tecnología de manera objetiva y efectiva, ¿cierto? Y con todos esos resguardos que significan para los niños y niñas, ¿cierto?, en relación al proceso de educativo, ¿cierto?, en este caso. Es importante porque finalmente también uno de los elementos fundamentales y lo que nosotros tenemos que entender, y cuando hablamos de impacto, tenemos que entender el propósito del rendimiento, ¿cierto?, que se establece en un medio escolar, ¿ya? Entre, ¿cierto?, una lectura y un juego, una actividad lúdica de TIC, evidentemente que va a ser mucho más cómoda, ¿cierto?, para un niño eso. Pero siempre la pregunta que debemos resguardar y tener muy consciente como profesionales, ¿cierto?, es cuánto esto impacta finalmente en el rendimiento, en el desarrollo, ¿cierto?, de las bases curriculares de la educación parvularia o escolar, ¿cierto?, que los niños y niñas están insertos. Y las TIC empleadas, ¿cierto?, son importantes como apoyo para el desarrollo de la comunicación inmediata, por eso digo que la fonoaudiología y la TIC tienen muchísima relación y están muy cercanas hace mucho tiempo. ¿Para qué? Para lograr un aprendizaje en diversos ámbitos, facilitando, ¿cierto?, la apropiación y el fortalecimiento intelectual, productivo de generación a través de ¿qué? De nuevos conocimientos. Y ahí es donde aparece en el fondo, ¿cierto?, el qué hace el fonoaudiólogo o qué hace la comunidad educativa, ¿cierto?, en relación a estas TIC y al desempeño de los chicos. Es que las TIC hoy día, ¿cierto?, son
y deben ser un mecanismo, ¿cierto?, de intervención que permita el desarrollo tanto de habilidades sociales, cognitivas, lingüísticas y comunicativas. Estos tres fundamentos de las tecnologías de información, que básicamente giran en torno, ¿cierto?, a la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, son elementos que nosotros lo tenemos que siempre pensar desde la perspectiva, ¿cierto?, del desarrollo, ¿ya? ¿Cómo nosotros aproximamos las TIC desde la informática, ¿cierto? Desde esta misma ponencia, ¿cierto? Yo elaboré un PowerPoint que finalmente, ¿cierto?, tiene un mecanismo de telecomunicación, está bajo un sistema, ¿cierto? Hoy día estamos vía streaming, ¿cierto? Que es una forma de podernos comunicar y poder establecer. Por lo tanto, nosotros tenemos que en esta dimensión comunicativa, ¿cierto?, en este espacio, en esta relación que se interviene, debemos reconocer todos esos aspectos. Y cuando hablamos de niños y niñas en un contexto escolar, y aún más, si estos niños y niñas tienen necesidades educativas especiales, ¿cierto?, tenemos que ser capaces de cómo lograr triangular, ¿cierto?, estos aspectos para que los niños sean capaces de poder finalmente lograr las habilidades que nosotros requerimos. Actualmente, ¿cierto? Las TICs tienen una gran, son muy aplicables, ¿cierto?, en nuestra disciplina. El lenguaje y la comunicación, ¿cierto?, puesto en consideración como un vehículo a desarrollar habilidades cognitivas, involucran en mayor medida, ¿cierto?, inherentemente procesos del lenguaje y sus diferentes niveles. Y ahí, en el fondo, ¿cierto?, hay desarrollos tecnológicos en la fonología, en la semántica, en la morfosintaxis, ¿cierto?, en la pragmática. Ya, yo aquí puse varias imágenes que hoy día son sistemas, ¿cierto? Software o aplicaciones o apps, ¿cierto? Que de una u otra forma nos benefician a este desarrollo, ¿cierto?, de las habilidades comunicativas lingüísticas, ¿ya? ¿Cierto? Hoy día tenemos, hay muchos apps desarrolladas, ¿cierto?, en los distintos sistemas, ya sea iOS o, ¿cierto?, o los otros sistemas que hoy día están alojados que nos permiten en el fondo ir desarrollando o incrementando cierto app a nuestros celulares que tienen que ver con una lógica, ¿cierto?, del lenguaje en estos niveles. Ya hay sistemas de pictogramas como los que ahí aparecen, ¿cierto?, que se trabajan las estructuras morfosintácticas con los niños, ¿cierto?, para mejorar o ampliar sus discursos. Tenemos en el fondo app de reconocimiento, ¿cierto?, semántico, de categorizaciones, de relaciones semánticas. Ya Calligraphic, ¿cierto?, hoy día tiene su sistema de dispositivo que nos permite, ¿cierto?, trabajar aspectos fonológicos. Ya los cubos de Blake, ¿cierto?, nos permiten también desarrollar espacios comunicativos, ¿cierto?, a partir de una dimensión distinta que de una otra forma nos van a aportar al desarrollo de habilidades. Ahora, ¿qué es lo importante y qué es lo que en el fondo necesitamos y una de los desafíos que tenemos, y yo lo he conversado con algunas personas que participan de este congreso, ¿cierto?, es poder investigar cómo hacer un uso correcto, ¿cierto?, no solo en términos de lo formativo de la aplicación, sino que de este impacto desde las dificultades que el chico tiene para el desarrollo de estas habilidades, ¿ya? Y lograr este bienestar. Por lo tanto, hoy día el sistema o la oferta nos entrega muchísima información con respecto a este tema. Hoy por hoy el desafío para los educadores, para los fonoaudiólogos, ¿cierto?, está puesto en ir encontrando sistemas que sean en el fondo eficientes para el uso de los niños y niñas, ¿ya? Y ahí también uno tiene que hacer una diferenciación sobre el uso de tecnologías en términos de que uno puede hacer uso de tecnologías más bien masivas, ¿cierto? Y tecnologías más bien específicas que finalmente van a responder a la necesidad educativa que este niño o niña tiene, ¿cierto?, de manera individual. Y eso es importante ir haciendo esta relación con los distintos sistemas o, en el fondo, con la definición que hoy existe para poder lograr. A su vez, adhieren valor importante, ¿cierto?, una pequeña parte de la población en sus procesos comunicativos en dar soluciones efectivas. Ya brindan posibilidad de interacción social. En el caso nuestro, ¿cierto?, hay harta intervención en este nivel fonoaudiológico, ¿cierto?, en niños con trastorno del espectro autista, ya en donde hacemos, ¿cierto?, los pictogramas, los hacemos poner sobre situaciones en términos de las habilidades comunicativas y sociales. Ya el cubo de Blake también tiene un módulo bien interesante que yo cuando lo jugué, ¿cierto?, en algún minuto me llamó muchísimo la atención y que tiene que ver con este módulo de emoción, ¿ya?
y que finalmente hace, ¿cierto?, desde la perspectiva terapéutica y rehabilitador, de que los niños con trastorno del espectro autista sean capaces, ¿cierto?, de entender, por ejemplo, aspectos de teoría de la mente, ya, de poder empatizar, que la tristeza tiene una lógica, que el estar contento también, ¿cierto? Y una de las cosas que nosotros en el ámbito fonoaudiológico trabajamos mucho con los niños con TEA tiene que ver básicamente con la emocionalidad, ya, los aspectos pragmáticos, eh, los aspectos sociales, los formatos sociales. Ya el hoy día, ¿cierto? El cubo de Play también tiene un módulo bien interesante que tiene que ver con el desarrollo, ¿cierto? Del medio ambiente, y que finalmente eso entrega formatos sociales, ¿cierto? Nos puede entregar elementos de la actividad de la vida diaria. Por lo tanto, todos estos elementos tenemos que ser capaces de irlo entendiendo en la dimensión terapéutica, ¿cierto? Y que apunta a una necesidad educativa que este niño o niña tiene. A partir de eso, ¿cierto? Otros aspectos también importantes que nosotros en fonoaudiología hemos ocupado harto, el tema de las TICs, tiene que ver con estos tableros de comunicación. Ya tanto en niños, ¿cierto? Niñas como adultos, personas mayores, personas, ¿cierto? Que tienen afasia o que tienen pérdida, ¿cierto? De habilidades lingüísticas de manera verbal. Hoy día existen dispositivos como Boardmaker, ¿cierto? Que es una plataforma en donde es un tablero de comunicación en donde uno teclea, ¿cierto? Y el tecleo desde la comprensión del usuario hace, ¿cierto?, que finalmente este software responda verbalmente a la solicitud. Esas tecnologías hoy día existen, y la idea hoy día era incentivando el uso y la investigación de este uso. Por lo tanto, es importante entender el que el fonoaudiólogo, ¿cierto?, siendo un profesional de la salud, en el caso de Latinoamérica, en el caso, ¿cierto?, de España, son los logopedas, ¿cierto?, que están en facultades de psicología, que tienen finalmente una ligación quizás más desde la formación hacia la educación. Hoy día entender de que la fonoaudiología somos parte del sistema educativo. ¿Ya? Y hablo del sistema educativo en toda su línea, desde el sistema educativo, ¿cierto?, preescolar, escolar, educación universitaria, ¿cierto?, de la educación no formal también, porque la comunicación está puesta como un ámbito, ¿cierto?, de desarrollo en todos los espacios. En el caso de Chile, ¿ya? Nosotros tenemos políticas que finalmente nos pueden contribuir al qué hacer o cómo desempeñarnos nosotros como fonoaudiólogos, ¿cierto?, en este ámbito. Y ahí, como bien decía yo al inicio, nosotros somos profesionales asistentes de la educación, que integramos los equipos de aula, trabajamos colaborativamente con la finalidad de mejorar la calidad de enseñanza en los aprendizajes. Así nos definió, ¿cierto?, nuestro ministerio hace ya hartos años con respecto a cuál era la labor que nosotros teníamos que desempeñar. Por lo tanto, ahí había un gran elemento de desarrollo hacia nuestra disciplina, el ir entendiendo cuál es el valor que nosotros tenemos en este ámbito. Y es finalmente que nosotros centramos nuestra participación efectiva, ¿cierto?, en conjunto con los profesores, a facilitar la acción educativa sin descontextualizarla del entorno del estudiante, ¿ya? Precisamente mediante el aporte de adquisición de habilidades lingüísticas de estudiantes asociados a otros currículums, ¿cierto? Invierte un enfoque más de un trabajo complejo e integrador. Este es el propósito de los fonoaudiólogos. Por lo tanto, nosotros como asistentes de la educación debemos ser capaces de entender el currículum, ¿cierto?, el que el niño está inserto, entender la unidad temática de desarrollo en que está y poder ligar nuestro desempeño, ¿cierto?, nuestra habilidad para que poder hacer que estos chicos se logren comunicar desde una perspectiva, ¿cierto?, de lo que hoy día están vivenciando en este sistema educativo, ¿ya? Yo lo voy a poner de un ejemplo bien grosero, pero si un niño en el fondo no produce una cosa muy básica, ¿cierto?, un fonema X, ¿cierto?, nosotros como fonoaudiólogos tenemos que ser capaces de que produzca ese fonema, pero lo más importante no es la producción del fonema en sí, sino que sea capaz de hacer el uso correcto de ese fonema en una disertación, en un contexto educativo, ¿cierto?, en una interacción, en lo que en el fondo la demanda, ¿cierto?, le pide del currículo. ¿Ya? Lo mismo en habilidades psicolingüísticas, por ejemplo, ¿sí? Nosotros trabajamos habilidades psicolingüísticas que aportan, ¿cierto?, la mejora de la comprensión, pero eso debe haber un propósito ¿de qué? De la comprensión lectora, ¿cierto?, del desarrollo en qué nivel está el niño para poder aportar en la definición, ¿cierto?, de su demanda escolar. Y hoy día, de nuevo, ¿cierto?, volviendo a la TIC nos puede entregar, ¿cierto?, elementos tanto para la evaluación, para determinar este perfil comunicativo, ¿cierto?, como también para el abordaje terapéutico.
¿ya? Y esos son los dos grandes desafíos que tiene la disciplina y es donde vamos a tener que empezar al desarrollo de la investigación, el cómo hoy día, ¿cierto? La tecnología nos pide y nos da la mayor eficiencia en los resultados, ¿cierto? De impacto de la intervención. Ya tanto asincrónico como asincrónico, ¿cierto? Estas dos palabras nuevas que aparecieron en pandemia producto de la virtualidad, ¿sí? Y hoy día en el espacio terapéutico, ¿cierto? La sincronía podría ser usada por elementos tecnológicos, ¿ya? El que nosotros diseñamos un plan de intervención y en el fondo, así como los médicos dan pastillitas, ¿cierto? Para ciertas cosas, nosotros entregar un dossier de tecnología, ¿cierto? O un desarrollo de app para que el niño o niña, ¿cierto? En conjunto con el padre, cuidador, ¿cierto? El entorno familiar, pueda desarrollar actividades que vayan en pro de resolver, ¿cierto? Sus necesidades educativas, ¿cierto? Desde el ámbito lingüístico, por ejemplo. De esta manera situamos entonces los espacios de interacción, ¿cierto? De un trabajo colaborativo en el desarrollo de la comunidad. Por excelencia, entonces, el profesional idóneo para la estimulación y el fortalecimiento del lenguaje como elemento posibilitador del desarrollo de las estructuras cognitivas, ¿cierto? Somos nosotros los fonoaudiólogos, permitiendo que los niños puedan enfrentarse entonces a situaciones de la vida cotidiana. Volvemos de nuevo al ejemplo de la R, ¿cierto? El niño produce, pero produce ¿para qué? Para poder lograr, en el fondo, ¿cierto? Ser competente en un sistema educativo. Y en especial, ¿cierto? En el contexto educativo, que está mediado, ¿cierto? Por este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Que ustedes como educadores, ¿cierto? Que me están escuchando hoy día, lo hacen de manera virtuosa. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender el lenguaje, el proceso lectoescritor, ¿cierto? Como un mecanismo que va a influir para el desarrollo, ¿cierto? Del proceso de aprendizaje de los distintos niños y niñas. Por lo tanto, los objetivos de la educación preescolar, entonces, nos orientarían a fortalecer la identidad, la autonomía, ¿cierto? De niño y niña, desarrollar motricidad, creatividad, cognición, comunicación y socialización. Todos esos son los elementos que el fonoaudiólogo, ¿cierto? Que trabaja hoy día en un contexto educativo, tiene que ser capaz de levantarse, ¿cierto? Cada mañana, llegar a su sistema escolar y entender que todos los días estamos propiciando, ¿cierto? Estos aspectos en los niños y que finalmente el lenguaje va a ser un instrumento para el desarrollo, ¿cierto? De este proceso de enseñanza-aprendizaje y finalmente, ¿cierto? Las TIC pueden ser una contribución a hacer mucho más eficiente y eficaz este proceso terapéutico. Es importante entender el uso de la TIC para evaluar, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de evaluación de niño y niña, intentamos, ¿cierto? Ponerlo, ¿cierto? Un eje normativo, ¿cierto? Una prueba, ¿sí? Hoy día existen en el sistema educativo en Chile, ¿cierto? Existen pruebas de ingreso para niños con necesidades educativas especiales, ¿cierto? Se le aplica el famoso TEPROSIF, el famoso screening, el famoso TECAL, ¿cierto? Y hay un sinfín de pruebas que finalmente hoy día hacen que finalmente los niños vayan respondiendo y eso lo va estableciendo, ya sean baremos, ¿cierto? Los va poniendo en una línea de percentil, les va entregando un rótulo, un diagnóstico, ¿cierto? De alguna alteración. Independientemente de que eso va a seguir ocurriendo, es importante entender hoy día la dimensión de la evaluación como finalmente un rendimiento, ya un perfil. Nosotros, ¿cierto? Yo siempre le enseño a mis estudiantes en la universidad que finalmente uno no anda por la vía encontrando el eje patológico, ¿ya? No somos Doctor House, ¿cierto? Que queremos finalmente encontrar el problema, sino que finalmente hoy día una sociedad, una comunidad, un niño, una niña tiene un perfil comunicativo. Y ese perfil comunicativo, ¿cierto? Son sus caracterizaciones. Y hoy, como vivimos en diversidad, las diferencias, ¿cierto? En lo que tiene que ver con los aspectos comunicativos, también tenemos que reconocerlas. ¿Ya? La idiosincrasia, la espiritualidad, ¿ah? Son elementos que son fundamentales en el desarrollo de lo que es la comunicación. Por lo tanto, yo voy a partir de este perfil, voy a tener un rendimiento. ¿Ya? Habemos algunas personas que nos gusta más hablar, a otras nos gusta hablar un poco menos, ¿cierto? Somos más o menos comunicativos, pero eso no significa que yo, porque no hable, ¿cierto?, tengo una alteración. Es importante en el fondo entender que a partir de este rendimiento sí vamos a encontrar en el fondo personas o niños o niñas, ¿cierto?, que entran en un eje de patológico, como hablamos nosotros en salud, ¿cierto?, o más bien como una desviación, ¿cierto?, significativa de su aprendizaje, su desarrollo, que lo pone, ¿cierto?, en una línea de mejorada. Eso sí va a ocurrir, pero lo importante en el fondo es entender la evaluación como un rendimiento. Y ahí las TIC son fundamentales en el desarrollo, ¿cierto?, de poder generar estos espacios de evaluación. ¿Por qué? Porque hoy día, ¿cierto? Los nativos digitales, en el caso de los niños y niñas, están mucho mejor desarrollados. Por lo tanto, uno podría encontrar su máxima de rendimiento.
¿ya? Y ahí también yo siempre esbozo sobre los procesos de evaluación que finalmente nosotros tenemos que ir a la evaluación a sacar el mejor rendimiento de un niño. Y para eso, en el fondo, si tenemos que buscar formas, modalidades, ¿cierto?, que sean mejor aceptadas y que nos permitan visualizar o tomar esta fotografía de mejor forma, la TIC hoy día puede ser un elemento importante. Y ahí aparecen, ¿cierto?, elementos como, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, ¿cierto?, nos habla de que algunas alteraciones se pueden ofrecer en entornos controlables, ¿cierto?, permitidos, predecibles, que mejoren la autoestima y la eficacia. Ya yo les decía, estos tableros de comunicación, ¿cierto? El poder en el fondo interactuar a partir de una pantalla hace, por ejemplo, niños que tienen alteraciones del espectro autista que puedan de una u otra forma desarrollarse, ¿cierto? En términos de su rendimiento de mejor forma. Por lo tanto, el tema no está en el rendimiento, sino que en la forma. Y ahí el abordaje terapéutico no va a ir al rendimiento, sino que a la forma. Actualmente las TICs tienen una gran aplicabilidad, ¿cierto?, en la disciplina del lenguaje, puesto que consideran un vehículo para desarrollar habilidades cognitivas, ¿cierto?, inherente a procesos del lenguaje, como yo decía antes, ¿cierto?, y en lo que te refiere a los niveles. Ahora, si bien, a partir de la evaluación, ¿cierto?, que podemos ocupar mecanismos, uno de los grandes desafíos que tiene hoy día la fonoaudiología con las TIC está en los abordajes terapéuticos. Y finalmente, ¿por qué? Porque es lo que nos va a permitir, ¿cierto?, el desarrollo de las habilidades que hoy día el niño o niña requiere. Por lo tanto, ahí es importante entender de que la fonoaudiología, desde nuestro ejercicio profesional, ha ido, ¿cierto?, incorporando el uso de tecnologías de manera progresiva, de herramientas tecnológicas que incorporen como mediación didáctica, ¿cierto?, las cuales permitan andamiar una habilidad lingüística, que nos permiten finalmente, ¿cierto?, el poder potenciar. Yo trabajo, ¿cierto?, en una actividad terapéutica sincrónica, ya sea virtual o presencial hoy día, establezco un objetivo terapéutico y un desarrollo tecnológico me permitiría, ¿cierto?, el que el niño sistemáticamente pudiese desarrollar y practicar, como dice uno, ¿cierto?, o modelar esta habilidad para que finalmente sea capaz de lograr al final del momento, ¿cierto?, la consolidación de esta habilidad. Y eso es fundamental hoy día irlo reconociendo. Ya el rol que tiene el fonoaudiólogo sobre el abordaje y la relación con las TIC tiene que ver siempre mirar el impacto que esto tiene, ¿cierto?, en términos significativos para el logro, ¿cierto?, de el objetivo terapéutico. Sin embargo, esta progresión o uso de tecnología de la información y comunicación de las TIC es decisión hoy por hoy exclusiva de los terapeutas, ¿ya? Por lo tanto, desconociéndose explícitamente la percepción de los fonoaudiólogos. Uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos, y yo en mi rol de director nacional de una universidad, ¿cierto?, es poder ir levantando evidencia, levantando, ¿cierto?, investigaciones que nos vayan permitiendo de una u otra forma ir entendiendo cómo se debe ir generando esta aplicabilidad, ¿cierto?, a lo que es la tecnología. Ya ahí yo tengo hartas ideas y se las he planteado, ¿cierto?, a, a la gente de Play, que podemos desarrollar, ¿cierto?, hoy día mayor evidencia que nos permita establecer no solo, como hoy día lo tiene, ¿cierto?, este tipo de aplicaciones con, como uno habla, ¿cierto?, en la jerga terapéutica con lo neurotípico, sino que en el fondo también entender cómo hacer una relación, ¿cierto?, en niños y niñas con trastornos del desarrollo del lenguaje, niños con trastornos del espectro autista, niños con discapacidad intelectual, ¿cierto?, chicos con discapacidad auditiva, a niños con problemas con la integración sensorial, que están dentro de los contextos educativos, ¿cierto? Y que hoy día tienen una diferenciación distinta, ¿cierto?, al contexto genérico o a, a los chicos neurotípicos. Es importante también entender de que la labor infantil se hace fundamental el uso de las TIC, por lo que yo decía, los niños en el fondo hoy día incorporan la TIC como un desarrollo, ¿cierto?, natural. Por lo tanto, es importante ir estableciendo, ¿cierto?, ir mirando nuestro desempeño profesional en pro de los chicos que hoy día necesitan este tipo de estrategias. La terapéutica a nosotros nos obliga siempre a tener innovaciones, ¿cierto?, destinadas a la rehabilitación fonoaudiológica, y ahí aparece un eje importante que lleva mucho tiempo acuñado, pero la pandemia, así como a los educadores, ¿cierto?, los obligó a hacer clases virtuales sincrónicas, en el caso nuestro nos obligó, ¿cierto?, a lo que se llama telerehabilitación, que es promover, ¿cierto?, las condiciones oportunas de intervención que aseguren la mejor continuidad del tratamiento.
Esta alternativa abre la posibilidad de que niños tengan mayor adherencia al tratamiento, ¿cierto?, fonoaudiológico. Y ahí volvemos de nuevo al concepto que planteé hace un ratito, ¿cierto? Y que tiene que ver con qué nos va a beneficiar este tipo de tecnología. Primero, la eficiencia, la pertinencia, ¿cierto? La accesibilidad, oportunidad, ¿cierto? Que hoy día a lo mejor en algunos contextos se podría perder. Y la telerehabilitación es una aplicación de tecnologías, entonces, de información de comunicación de TICs para poder realizar acciones de rehabilitación. Eso fue hace muchísimos años, en el 99, imagínense. Hoy por hoy se ocupa muchísimo, ¿cierto? 2020, 2022 nos obligó, ¿cierto?, a desarrollar esto. Ahí aparece lo que se llama telesalud, telemedicina, teleasistencia, ¿cierto? En el caso nuestro, telerehabilitación, que permite entonces maximizar a personas y profesionales de rehabilitación que conllevan una mejor de condiciones de atención de usuarios que se encuentran, por ejemplo, en zonas rurales o difícil acceso, ¿cierto? Hoy día lo podemos condicionar a una participación más activa. Ustedes, ¿cierto?, educadores, tienen muy claro de que tienen un rol fundamental, ¿cierto?, sobre los niños y niñas, pero cada vez se hace mucho más difícil la participación del contexto familiar en el ámbito educativo, ¿cierto? Porque hoy tenemos un papá y una mamá que trabaja, ¿cierto? Que no pueden estar muy ligados, y estos espacios finalmente nos podrían permitir el tener una relación un poquito más firme entre la relación, ¿cierto?, comunidad escolar y familia. Y para nosotros en el ámbito terapéutico también nos permite en el fondo ese desarrollo y nos permite también ir sistematizando los espacios, ¿cierto?, de desarrollo terapéutico o las actividades. Ya nosotros antiguamente trabajábamos con un cuadernito. Es importante entender la telerehabilitación como concepto. Para terminar, ¿cierto?, tenemos las conclusiones, que tanto proponen algunos recursos tecnológicos como estrategias para la evaluación e intervención de procesos en fonoaudiología para la población con o sin discapacidad. Caracterizamos, ¿cierto?, por emplear sistemas gráficos y pictográficos, estrategias de intervención, los cuales, ¿cierto?, se define una terapéutica uso necesidad puntual. Ciertamente los medios que utilizan un fin deben siempre integrar el currículum en las TIC. El gran desafío de la fonoaudiología hoy día es entender la TIC, entender, ¿cierto?, el proceso terapéutico, pero además entender el currículum escolar, como medios para potenciar ¿qué? El aprendizaje y la creación de espacios educativos realmente inclusivos. Resulta urgente, es importante continuar con la investigación, lo que he venido repitiendo, ¿cierto?, en el uso de materia de TIC, así lograr identificar metodología innovadora en el campo que ofrezcan nuevas, ¿cierto?, y sean cada vez más oportunas para nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales para que se puedan desarrollar plenamente. Y para finalizar, ¿cierto?, les quiero hacer una invitación a las nuevas generaciones de educadores y fonoaudiólogos hacia el establecimiento de un nuevo paradigma frente a los recursos tecnológicos y las intervenciones lingüísticas y comunicativas, que se soportan en la optimización de funciones cognitivas, ejecutivas, ¿cierto?, aprovechando el interés de los usuarios frente a recursos tecnológicos, ofrecen variadas estrategias y evolucionan constantemente los medios sociales y culturales que están inmersos, transformar así un espacio, un tiempo, una sesión fonoaudiológica en un lugar diverso, que brinde, ¿cierto?, varias alternativas, recursos didácticos, materiales concretos, semiconcretos, gráficos, tecnológicos, y que ayuden a expresar el pensamiento, las emociones y los comportamientos, ¿cierto?, y las necesidades básicas en un grado de funcionalidad social en todas las tareas de la vida de nuestros niños y niñas. Muchas gracias. Aquí está la Muchas bibliografía que se las dejo. Y ahí está mi. gracias. Gracias, Alexis. Un gusto de verdad tenerte por acá, verte nuevamente y compartir contigo. Bueno, me llevo muchas cosas, nos llevamos muchas cosas de tu presentación. Em, em, Veo que la telerehabilitación no es de ahora, tiene un tiempo. Y Muchísimo, es más que las TIC. sí, sí, y es valiosísimo porque definitivamente es la forma de, de esa presencialidad a través de una cámara donde pueda haber una continuidad, lo que tú dijiste, una sistematización y un chequeo continuo con ese niño para poder estar más tiempo conectado con él y lograr la rehabilitación. Exacto. Y Eh, ligar los espacios educativos a los familiares. Para mí yo creo que eso es fundamental. ciertamente, Llevemos ciertamente. la escuela a las casas y las casas a las escuelas. Así es. Y bueno, comentaste que la inclusión, también me encantó, la inclusión no solo trae beneficios a quienes tienen necesidades educativas especiales, sino al contexto educativo. Muchas veces cuando esto inició, de que empezó la inclusión, empezaron a incorporarse en las salas de clase
eh, niños con necesidades educativas especiales, en la mayoría de los docentes les costó entender Sí, cómo, obvio. cómo teníamos que hacer algo como esto que nos dificultaba el ejercicio, el quehacer de la formación a los otros niños, cuando al final terminamos descubriendo que crecíamos más, que Exacto. teníamos que darnos cuenta que no solamente estos niños que estaban siendo incluidos con necesidades educativas especiales estaban necesitando mayor atención nuestra, sino también teníamos muchos niños en el aula que estaban necesitando mayor atención nuestra, pero lo asumíamos como que tenían porque sí que estar montados todos en una carrera de carro. Exacto. De hecho, mira, ahí Noelia, te comento varias cosas importantes y que yo creo que voy a aprovechar este espacio. Nosotros cuando el decreto 170 en el caso de Chile, ¿cierto?, incorporó a los niños con necesidades educativas especiales, finalmente estos proyectos de integración escolar lo que hacen es sacar a los niños del aula, ¿cierto? Y además por política tenías capacidad solo por un número de niños. O sea, si teníamos 7 niños con trastorno del lenguaje, solo podíamos atender 5 y los otros 2 en el fondo por un tema numérico, ¿cierto?, quedaban fuera. Hoy por hoy la educación está migrando y hay un gran plan, sobre todo en este gobierno que ahora se está desarrollando y yo he tenido algunos acercamientos con el Ministerio de Educación, que finalmente la inclusión hoy día nos va a obligar y una de las cosas que yo como director nacional estoy haciendo y espero consolidarlo el próximo año con mis alumnos, es que los estudiantes tengan que hacer intervención grupal en aula. El fonoaudiólogo ahora va a tener que ingresar a las aulas de clase, no sacar a los niños que tienen necesidad educativa para llevarle a estas aulas de recursos. Eso es una negación, es una aberración en la inclusión, porque eso es segregar. Por supuesto, y sabes que de lo que tú estabas comentando hace un rato, ni los fonoaudiólogos, ni los psicopedagogos, ni los psicólogos que hay en las escuelas son Doctor House que están buscando un eje patológico, ¿sí? Todos, todos, aunque tú no lo creas, necesitamos del fonoaudiólogo, necesitamos del psicopedagogo, necesitamos del psicólogo. O sea, nosotros podemos tener en aula niños que tengan de repente dentro de su hogar una deprivación cultural y a lo mejor no saben pronunciar bien las palabras o no las pueden pronunciar bien porque no la escuchan bien pronunciada en su casa y trasladan esa mala pronunciación al aula de clase y la repiten entre compañeritos y tú los ves que de repente van a hacer una lectura y cuando está escrita la palabra de una manera diferente no la reconocen porque no saben lo que significa. Porque están siempre, por ejemplo, yo recuerdo hace mucho tiempo yo tenía un estudiante que en lugar de decir amígdala decía amíndola. Sí, Cuando tuvo que leer la palabra amígdala, él no sabía qué era. Para él exacto. amígdala no significaba nada No, pues, porque él siempre le dijo amíndola. exacto. Y el Entonces, problema no está en la palabra, o sea, eso te lleva a que en el fondo él tiene un problema semántico que no establece la relación significado, significante, referente, y eso de una u otra forma te va a impactar en términos del contexto escolar. exactamente, exactamente. Y finalmente, si tú, por una letra o por un sonido, finalmente, ¿cierto? El niño no es capaz de pronunciar. Pero eso hace una transformación, porque el lenguaje genera realidad, y eso es fundamental. Por eso que yo me siento muy agradable cuando ustedes me invitaron acá y yo dije al tiro sí, porque creo que estos son los espacios de diálogo en donde nosotros tenemos que ir a escuchar a los educadores y educadoras, ¿cierto? En esto y poder ver desde nuestro saber, ¿cierto? Profesionales cómo podemos aportar. Porque Mañana, finalmente sí, digo, no dale, termina, no. disculpa, no termina No, tú. dale. Que te quería contar que mañana vamos a tener, mañana sábado vamos a tener un taller donde van a estar 3 fonoaudiólogos que trabajaron, que tú las debes conocer Sí, porque las colegas que trabajaron en Concaligraphic en el libro. jugando con los sonidos. Entonces Sí. va a haber un taller, nos encantaría que pudieras entrar, porque bueno, mira, ahí todos vamos a aprender un rato más, un poco más, y bueno, tú formarás parte pues de este crecimiento en este taller. Todo. Siempre se queda. Exactamente. Entonces, eso nos permite poner en práctica mucho de lo que tú has estado hablando acá. Nos gustaría, tú colocaste una serie de aplicaciones y de recursos, hablaste de los tableros de comunicación, etcétera, y nos encantaría si después nos pudieras hacer mención de algunos de ellos, quizás mañana en el taller o quizás ahora más Sí, no tarde hay que me vas a problema. llevar la información para colocarlo en esta comunidad de Facebook a la que te invitamos, una comunidad que está aquí abajo, por favor, Perfecto. incorpórate, invita a tus estudiantes, mientras seamos más va a ser mucho mejor. De todas maneras. Todos Exactamente. podemos aprender y aportar.
Claro que sí. Entonces, bueno, nada, en esta comunidad, si te incorporas en la comunidad de educadores 4.0 Calligraphics más Lakeview, entonces vamos a seguir creciendo, vamos a hacer masterclass, seguramente surgirán ideas, mira, ¿por qué no hacemos una masterclass de tal cosa, hacemos un webinar de esto, otro? Es decir, ahora es cuando hay mucha tela que cortar y muchas cosas que aprender y poner en Absolutamente. práctica. Sí, Sí, yo solo para finalizar, Noelia, también ofrecerle a la audiencia, ya hoy yo siempre he dicho, yo primero soy fonoaudiólogo y voy a morir siendo fonoaudiólogo, y un fonoaudiólogo además infantil en su desarrollo profesional, dedicado hoy día, ¿cierto?, a los aspectos más de gestión y dirección académica en los últimos años, pero mi corazón, ¿cierto?, y todo está puesto en los niños y niñas. Pero hoy día, con este rol que tengo, porque para mí el ser director de una universidad, ¿cierto?, es un rol más que en el fondo un ser, puedo ofrecerles, y lo digo abiertamente y me hago cargo de mis dichos, ¿cierto?, ofrecer nuestra institución, nuestra escuela de fonoaudiología, ¿cierto?, en pro de todos los desarrollos que los educadores quieran poner. Nosotros estamos ahí, estamos creando, ¿cierto?, un centro de investigación en infancia que nos permita, en el fondo, ir levantando evidencia, el ir pudiendo estableciendo estas redes, así como, ¿cierto?, tú me estás invitando a Facebook para ser parte de un aprender, yo también los invito, ¿cierto? Ahí está mi correo, si quieren en el fondo me escriben, yo siempre estoy dispuesto a generar ideas. Tengo una ventaja también en este rol, que la escuela que represento es nacional, por lo tanto tengo pertinencia desde Iquique hasta Puerto Montt. Eso también a nosotros nos facilita bastante el trabajo, trabajamos bien estructurado. Entonces, los invito a todos también a eso. Ya yo estoy hoy día levantando la investigación en educación como un eje fundamental. Ya creo que es algo que nosotros tenemos que profesionalizar, lo que hacemos en las aulas, lo que hacemos en el fondo en nuestros espacios. Eso, claro, excelente. Y registrar, porque lo que todo, está todo. publicado queda y con ello pues todos aprendemos. De Así verdad, es. muchísimas gracias, Alexis, por tu participación. Tengo que despedirme para ir a un breve receso para luego continuar con esta maravillosa tarde. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Alexis. Nos vemos, Bueno, gracias.